Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. El modelo se buenas tardes. Buenas tardes. Ya conocen a los colegas. Hola, sí, buenas tardes. Siempre. Cinco. Listo. Hemos ido. Hola, Hola.
de 10 a 15 minutos para que nos den mucho tiempo para conversar. ¿Me parece bien? Listo, aquí ya estamos. Ya puedes empezar. El micrófono está acá de este lado. Si quieres, lo podemos. Como para que quede para todos. Perfecto. Entonces, tener en cuenta que, perfecto, que está. Ya voy a activar la cámara porque no la he activado. Perfecto. Bienvenido. Muy bien. ¿Te expone más? No, me toca esta mañana. Ah, ok, perfecto. Qué bueno. Y acá tú vas a hacer. ¿Tiene que ser? Sí, ya está grabado. Perfecto. Esto lo podemos dar inicio. Sí. Sí. En sus lugares, empezamos con nuestro colega. ¿Ya se está grabando? Señor, ya. Muy buenos días, apreciados colegas. Damos formal inicio a la sesión correspondiente al bloque de ponencias en la sala 6, G203 de la Universidad de Ciencias Ambientales en el marco del cuarto Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que se efectúa del 27 al 29 de septiembre de 2023 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Inicia nuestro panel con la ponencia de evaluación de los ambientes clínicos de aprendizaje en las especialidades médicas de OOAD, Norte, Ciudad de México. Y empezamos con el distinguido médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 14 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Norte de la Ciudad de México, especialista en medicina familiar, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar, maestrante en Innovación, Educación y profesor adjunto en la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, con diplomados en docencia, investigación y profesor de pregrado en farmacología, razonamiento clínico y estrategias didácticas. Apreciado colega, que tenga usted todo el éxito. Le agradecemos su distinguida presencia, don Javier Farías. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Antes que nada, quiero decir que no tengo ningún problema para estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con esta ponencia de evaluación de los ambientes clínicos de aprendizaje en las especialidades médicas de la UAD Norte de la Ciudad de México. Antes que nada, pues esta foto en donde las dos primeras filas está un gran equipo de trabajo con el cual tengo el orgullo de representar el día de hoy. En la parte de atrás hay internos, pasantes, médicos pasantes y médicos residentes, que son relativamente pocos en comparación a los que tenemos en la totalidad, pero básicamente estos trabajos son para mejorar precisamente la calidad de la educación que tienen estos nuevos médicos, futuros médicos. Y bueno, vamos a llevar a cabo esta presentación, valorando los ambientes educativos, explicando qué son los ambientes educativos, el protocolo de investigación tal cual, los resultados y algunas conclusiones en las que podemos llegar. También en la foto vemos ahí al grupo de trabajo en el cual estamos, que es una red de investigación en educación en salud. Vemos a nuestras autoridades, la doctora Elizabeth, el doctor Víctor Camarillo aquí presente, que son los que nos empujan y los visionarios para realizar todo este tipo de investigaciones y los actores intelectuales de este magnífico grupo de trabajo. Bueno, vamos a empezar definiendo qué son los ambientes educativos. Tenemos a la OMS que nos comenta que es un ambiente
favorable centrado en las necesidades de los alumnos. Nuestras legislaciones, nuestros reglamentos a nivel de institución comenta que se debe garantizar un entorno de aprendizaje y trabajo saludable, así como promover el bienestar de los residentes. Y nuestra norma oficial mexicana, la 090, comenta que en su apartado 5.5 que debemos de garantizar el desarrollo de los programas de la academia y las operaciones del mismo. Y nuestro reglamento en el artículo 29, apartado F, comenta que es indispensable la observancia de las normas éticas propias de la profesión médica con un sentido humanístico. Entonces ya tenemos cómo englobar más o menos cómo es los ambientes educativos. Nosotros quisimos desglosarlo de una manera también para darle una formación que es a través de las estructuras físicas, lo que comprende las instalaciones tal cual, las aulas, las áreas de descanso, donde rotan nuestros médicos, las relaciones humanas, las que se dan entre ellos mismos como médicos en aprendizaje, la que se da con los profesores y obviamente la que se tiene con los mismos pacientes. La comunidad educativa se refiere a los programas de trabajo que las universidades y el propio IMSS tenemos, que es lo que van a estar realizando, y así de una manera integral los escenarios que estas anteriores que comentamos conforman y que realizan entonces un ambiente educativo, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a describir nuestro protocolo tal cual. El objetivo general es evaluar los ambientes clínicos de aprendizaje que influyen en el proceso de la formación de las diferentes especialidades médicas de la UAD Norte de la Ciudad de México. Nuestros objetivos específicos fueron identificar la percepción del alumno sobre la dinámica de los servicios de los ambientes de aprendizaje, establecer la percepción del alumno sobre la cultura institucional, identificar si los alumnos están relacionados con el programa educativo y también analizar las percepciones de los alumnos sobre las relaciones interpersonales. Se realizó un estudio, la metodología, un estudio observacional, prospectivo, analítico, que abarcó de enero a julio del año pasado. La población de estudio fue realizado en los médicos residentes de todas las especialidades de nuestra sede de FENorte. El tamaño de la muestra se calculó a través de EPInfo y fue con un índice de confianza de un 99%, una frecuencia de espera del 50%, un límite de confianza del 5% y el tamaño de la muestra total fue de 232 personas a estudiar. El instrumento fue un cuestionario que se llama ACA-UNAM MEX, que fue presentado a través de Google Forms y que tiene una confiabilidad muy alta, un alfa de broma de 0.96. Cabe mencionar que la UNAM es quien acredita las residencias médicas allá en la Ciudad de México y fue diseñado por parte de ellos. Eso le da todavía un peso mucho más para ese instrumento que fue aplicado. En el análisis estadístico, fue una estadística descriptiva, inferencial, y se utilizó el ESS en su versión 27. También fue valorado por el Departamento de Ética y tiene el registro que está ahí señalado, así que no hubo mayor problema. ¿Qué sigue? Bueno, explicando el instrumento tal cual, este cuestionario que habíamos comentado, valora 4 aspectos generales, que son las relaciones interpersonales, la cultura institucional, la dinámica del servicio y los procesos educativos que se llevan a cabo. En esta pequeña tablita vienen las 28 ítems que se preguntan o que se realizan. Es una encuesta de tipo Linker, por lo cual tiene diferentes maneras o rangos de contestar. Cada una tiene cierto valor, cierta ponderación y se va calculando una por una. ¿Sí? Bueno, ya un poco de los resultados. Estas son las especialidades que fueron estudiadas
Y cabe mencionar que pues, la especialidad que más peso tuvo, las que más representantes tuvieron, fue la de medicina familiar, con 120 participantes, lo que equivale a un 51.7%, pero también hubo más especialidades que fueron estudiadas. ¿Aquí sí? Bueno, tenemos que la edad promedio, la media, fue de 29.8, y cabe mencionar que tuvimos alumnos incluso mayores de 50 años que participaron están realizando la residencia. El año académico fue la media de 1.6. Y el promedio en cuanto a calificaciones fue de 8.21, perdón. Muy bien, entonces hicimos una tabla cruzada de género y grado académico, y el año en que más tuvimos participación fueron los residentes de primer año. Muy bien, entonces tenemos los resultados en cuanto a relaciones interpersonales, procedimiento administrativo, el clima organizacional y la dinámica de servicio. Abajo en la tabla tenemos los rangos. Cabe mencionar que los resultados se dan en un rango continuo que van del expansivo al restrictivo. ¿Qué quiere decir esto de expansivo y restrictivo? Bueno, expansivo es que es una residencia laxa, permisiva, y restrictivo, pues es todo lo contrario, es una residencia en donde tienen más cuadrados, por así decirlo, con mayores límites. Lo ideal o lo esperado es que se encuentren entre 40 al 60%, o lo que es lo mismo, 2.68 a 4.76. Una vez explicado esto, nos regresamos a los resultados, en donde tenemos que la mayoría cayeron precisamente entre este rango, que fue del 40 al 60%, que es lo esperado o lo que generalmente se debe de presentar. El único que sale de esta cifra, pues son las relaciones interpersonales, que está a mayor de 5, lo que lo ubica entonces en este rango continuo del lado del restrictivo. Y bueno, pues ya tenemos aquí las gráficas nuevamente de cómo es que se presentó. Sí. Que sí, lo mismo que habíamos comentado en la tabla. Y bueno, tenemos las correlaciones. Estas correlaciones es para ver qué es lo que también pudiera estar influyendo en esta situación. Y tenemos que salió positivo con el promedio y los años cursados, con un 0.046, y en cuanto al año que se encuentra cursando, 0.041. ¿Para que sigue? Y también hicimos una regresión lineal con ANOVA para que viéramos que este tipo de estadística nos da una precisión más acerca de cómo es que se relaciona o puede producir que se tenga este resultado. Y bueno, sí, se continuaron esa tendencia de que las relaciones interpersonales pues tiene que ver con las variables que habíamos comentado previamente. ¿La que sigue? Como parte de las conclusiones, tenemos que las relaciones interpersonales son restrictivas, o fue lo que resultó de nuestro estudio. Y bueno, entonces, en base a eso, surgen nuevas líneas de investigación. Esos resultados dieron pie a que nos hiciéramos más preguntas que qué estaba pasando entonces con estas relaciones interpersonales. Porque en los ambientes educativos las relaciones interpersonales formaban parte de este conflicto. Y nacieron otro estudio que se llama Relaciones interpersonales expresadas y deseadas en los residentes de la UAD Norte de la Ciudad de México, con el registro que tiene ahí anotado. Y tenemos ya los resultados preliminares, en donde estamos todavía en análisis, pero tenemos que prefieren que los demás tomen la iniciativa, prefieren una relación de calidez y cercanía 1 a 1, y es selectivo de cómo asociarse con los demás. Esos fueron los resultados preliminares que tenemos hasta ahorita del estudio anteriormente ya analizado. Y con base a esos estudios preliminares, entonces estamos haciendo otro protocolo que apenas está en esta fase,
de investigación, que va a ser un estudio mixto, cuantitativo y cualitativo, que se va a llamar el síndrome del impostor, ya que, como se puede dar cuenta, van de la mano uno del otro. Primero vimos que la problemática es las relaciones interpersonales que se tienen, que son restrictivas. Después, en el siguiente estudio, nos dimos cuenta que tienden a ser individuales y que también tienen preferencia a que no tomar la iniciativa. Y por tanto, en esta tercera fase, o en este tercer protocolo, nos estamos dedicando a explicar lo del síndrome del impostor, que si no lo han escuchado, es esta incapacidad de autorreconocerse o que hacer suyos sus logros. Entonces, vamos en esta escalera, que un resultado da pie a otra investigación, y pues eso va a arrojar todavía muchas más líneas de investigación, y pues estamos en eso. Aquí tenemos nuestras maneras de contactarnos, y pues les agradezco la invitación. No sé si hay un comentario o al final seré. Gracias, apreciado don Javier. Continúa nuestra colega Miriam, ¿correcto? Sí. ¿Quiere aceptar preguntas en este momento, maestro? Como gusto. ¿De una vez? Sí. Sí. Muy buenos días. ¿Qué tal? Me llamaba bastante la atención una de las cosas. En la formación que ustedes tienen ahí veo, por ejemplo, de que el grupo de médicos de familia era el más numeroso. Allá nosotros en Perú, yo vengo de Perú, también tenemos esa especialidad, pero por ejemplo tenemos un problema de que en la actualidad, en el último examen nacional de presidentado médico, ha sido una de las especialidades que ya no ha tenido tanta acogida como lo tuvo hace más o menos en los previos 5 años. Ahora ha tenido una acogida muy baja. Y es que el médico de familia, al insertarse en el primer nivel de atención, y como tenemos muchos médicos serunistas que hacen un servicio al Estado por un año, entonces copan esos puestos. Entonces él no tiene más posibilidades económicas o de repente de eso, de especializarse o de tener mejores ingresos económicos. Entonces como que la especialidad se está dejando de lado. Allá en México, ¿cómo usted se maneja eso? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Cómo están trabajando eso para que haya ese importante número en relación a especialidades? Pues en México y a nivel internacional, pues se sabe o estamos en la sintonía que la prevención debe ser antes que la curación. Si tenemos una adecuada prevención, no tenemos que llegar tanto a la curación. Entonces, se impulsa la formación de médicos familiares que den pie a esa prevención. Nuestro instituto le da más cabida a médicos familiares para esta situación. Además que los médicos familiares no solamente nos podemos desempeñar como en un consultorio, también podemos ser profesores, directivos, administrativos, investigadores. Entonces, tenemos toda una área muy grande para desarrollarnos, al menos en México. Y yo creo que esa es la diferencia. En México también hay el servicio social, que es por un año, en donde los egresados de las diferentes universidades tienen que ir a prestar su servicio social, pero pues me imagino que también tenemos demasiada población en comparación a Perú y tenemos mucha área laboral. Tenemos esa apertura, entonces, pero más que nada es eso, que tenemos muchas aristas hacia donde dirigimos como médicos familiares. Y al menos en lo personal yo soy orgulloso de ser médico familiar. Gracias. Muchas gracias. Siempre el diálogo entre México y Perú resulta ilustrador, no solo por herederos, decía el poeta argentino, orgullosos los peruanos que descienden de los incas, orgullosos los mexicanos que descienden de los mayas y los aztecas. Nosotros los argentinos
siendo el argentino, ¿de qué nos vamos a sentir orgullosos que descendemos de los barcos italianos? Pero como aquí estamos en un tema de cultura de paz y de integración, la verdad es que solo lo citamos como una referencia literaria de la hermandad entre las naciones. Continuamos con la siguiente ponencia por parte de la maestra Miriam Ramírez Cortés, quien estudió en el tema de educación e innovación su maestría, específicamente en tecnologías educativas. Es coordinadora de educación e investigación en salud de la Unidad de Medicina Familiar, precisamente, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Unidad 94, norte de la Ciudad de México. Si un poco nos contextualiza para nuestros colegas internacionales cuántas unidades hay, una perspectiva internacional y del papel un poco que quisiera también significar qué representa el IMSS para los mexicanos, ¿no? En términos de la instancia de la institución de seguridad social. Ella es especialista en medicina familiar, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar, y es doctorante en gestión educativa e innovación, profesora adjunta en la UNAM y del Politécnico, con diplomados en docencia, investigación, tecnologías educativas. Encuentro mucha sinonimia en la currícula. Y profesora de simulación clínica, razonamiento clínico y estrategias didácticas. Sí. Un honor, maestra. Le agradezco mucho la presentación. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en este día, en esta ponencia tan importante. Realmente el Instituto Mexicano de Seguro Social es una de las instituciones más grandes que existen en el país. Está dedicado precisamente, como refería el doctor Farfán, a la prevención. El instituto tiene N número de diferentes especialidades. Nosotros tenemos, como en la gráfica que les mostró el doctor, varias especialidades y subespecialidades que son la acogida mayor de todos los residentes en especialidad en las medicinas, tanto de familia como no de familia. Es muy importante el área. Aquí tenemos presente a nuestra coordinadora, la doctora Elizabeth López. Bienvenida, doctora, gracias. Y a nuestro coordinador, el doctor Víctor Camarillo Nava. Ellos son parte de esta red de investigación y pues la doctora fue la fundadora de esta red de investigación, precisamente en el área de las residencias médicas. ¿Por qué? Porque ellos están en la Delegación Norte de la Ciudad de México y están implementando a nosotros como los coordinadores de educación, pero locales en cada una de las unidades de medicina familiar. Entonces queremos buscar la mejora continua en los ambientes educativos y en las áreas, como refería el doctor, en todo eso que maneja la CUNAM. Nosotros ya tenemos varios temas, que es satisfacción, que ya también está publicada en la revista del instituto. Tenemos ahorita ambientes, tenemos la de FIROB, que es el que les presentó. Tenemos uno de maltrato, que mañana lo van a presentar, y están haciendo una validación del instrumento para ver no nada más el área médica, no nada más el área administrativa, sino vamos a ver desde el punto de vista de los estudiantes. Entonces estamos viendo casi un 180, que le queremos dar 360 grados a todo mundo, todas estas áreas de investigación en los residentes médicos. Igualmente, regresando a la parte de prevención, una de las cosas que nosotros estamos viendo en el instituto es la mejora continua y la prevención, pero no nada más ya cuando estamos grandes, sino lo estamos viendo desde pequeños. Entonces surge esta idea de ver la ansiedad y culpa. Una de las estrategias del milenio, estamos viendo la ansiedad, que es parte ahorita, después del COVID se empezó a dar como un auge, pero sin embargo esto ya viene más atrás. La ansiedad, pero también viene algo que se llama la culpa. La culpa que los niños pueden sentir al percibirse en una forma diferente. Ahorita lo vamos a ver en cada uno de los procesos. Vamos a hacer el análisis si hay una relación entre ansiedad y culpa, obesidad y talla normal en niños de 6 a 12 años de edad. La que sigue, por favor, doctor. Es muy importante que pues, a nivel mundial existen 340 millones de niños con obesidad. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos en la OPS y la OMS dice, hay consejos directivos donde estamos planeando, no nada más local, sino a nivel mundial, ¿qué está pasando con esta obesidad? Tenemos que cambiar esta perspectiva y tenemos que hacer prevención. Por eso la UNICEF, allá en América Latina, nos refiere que nosotros tan solo tenemos 50 millones de niños obesos de 5 a 19 años. Localmente en el IMSS, en INEGI, en México, refiere que este sobrepeso va aumentando cada día más. Tenemos que regresar. El día de ayer en las ponencias referían que nosotros formamos parte de los primeros lugares en esa obesidad. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué tenemos que hacer? Estrategias de mejora, ampliar los servicios de salud,
lugares prioritarios en la política, tener que ver un compromiso de comunicación en las acciones, identificar cuáles son estos factores. Por eso, esta área de nuestro trabajo. La que sigue, por favor. Es importante qué pasa con la obesidad en el mundo, qué puede generar en los niños y también en los adultos. En los niños puede subir la presión, puede haber ansiedad, puede haber culpa, depresión, patologías respiratorias, hepatopatías que pueden presentar y el aumento de la glucosa. Entonces, perdón la interrupción, para nuestro público que no es especialista en medicina, hepatopatías es aquí en el hígado, nosotros todo lo que hacemos y comemos lo procesa, lo deshace, lo desintegra y lo pasa a nuestra sangre para que nosotros, es como nuestra coladerita, para que nosotros podamos adquirir y retomar todos estos alimentos que nosotros tenemos. Cuando hacemos tenemos algún proceso de enfermedad en el hígado, entonces puede tener complicaciones más chiquititas. ¿El que sigue, por favor? Es importante ver diferentes contextos. Vamos a verlo desde el contexto psicológico. Hay varias teorías, como las teorías psicoanalistas, donde refiere el niño, que ya psicológicamente él está trabajando en el ello, en todo este proceso de cómo lo están viendo y se percibe internamente a él. Viene la teoría conductista, donde él se siente, tiene ya fobia social por el rechazo que le están haciendo, por la percepción que le están diciendo que estar gordito o tener una obesidad significa descuido, que necesita, que no es responsable, en el número de connotaciones que son percibidas con él, y entonces él ya tiene una fobia social. La teoría cognitiva nos habla que él ya está alerto, aunque alguien no lo maltrate, él piensa que lo van a maltratar. Entonces él ya está alerta constantemente y está viendo distorsiones de algo real que probablemente no está sucediendo. En la teoría del vínculo, la social, son apegos. Los apegos a lo mejor de mamá, los amigos de papá. Hay un libro que se llama Las 5 heridas del alma. Entonces a veces las heridas del alma no son de él, sino son de la familia. Y entonces todo eso viene en el contexto a darle perjudicación y aumentar esa ansiedad que tiene el niño. La que sigue, por favor. Es muy importante que también a nivel metabólico existe aquí en nuestro cerebro unas partes muy específicas que se llaman sistema límbico. Entonces ahí les puse una forma de que cuando nosotros tenemos un agente extraño y nos da miedo, estos efectos se van y se dan en nuestro cerebro, pero lo vamos a convertir en lo que el niño dice. Ya tengo fobia social, ya no tengo una percepción distorsionada, entonces inhibo ese sistema límbico y lo conductualizo a una inhibición, pero ya propia. Entonces ya no es un proceso interno, sino ya es un proceso externo que tenemos que estar valorando en este chiquito. En la que sigue, por favor. Es muy importante, por eso nosotros vamos a hacer este estudio, que fue observacional prospectivo analítico, se hizo de junio a diciembre del 2022 en la población de 6 a 12 años de edad. Nosotros tenemos una área metabólica en la UNF 23, donde se están viendo a niños que tienen obesidad, se les está tomando, también se está entrando en un estudio con siglo XXI, pero es esa parte, donde se les está tomando glucosa, peso, talla y otros números diferentes. Siglo XXI. Siglo XXI es un hospital, es una sede de investigación molecular y también metabólica, donde se están buscando áreas específicas de genes para ver diabetes desde la edad primaria. ¿Es entonces lo más avanzado que tiene el IMSS? Es un área muy, muy específica metabólica, pero fue como que no forma parte de este protocolo, pero sí está como que anidado. Entonces es muy importante, cuando nosotros percibimos que si hay niños con obesidad, tenemos niños obesos, niños con peso normal. Y entonces había con sobrepeso, pero una de las variables son niños con obesidad y niños con peso. Queríamos saber qué está pasando. Y entonces esos fueron esos criterios de eliminación. Otra de las cosas es que quienes cumplieron esos criterios ingresaron a nuestro protocolo, de los cuales 73 fue nuestro número de población que entró en este estudio. La que sigue, por favor. Aquí les estoy mostrando, nosotros tenemos procedimientos en investigación. En el instituto está muy normado, tenemos un área que se llama Sidelsis, donde tiene todos los protocolos que nosotros hacemos, entran a valoración tanto de bioética
como de investigación. Y entonces estos lineamientos vienen en el lineamiento 2810-003-002, que ahí les puse el QR, donde nos solicitan que les pidamos el consentimiento informado a los papás, que es la primera fase. Si el papá me acepta, me firma el consentimiento informado, necesitamos un representante también, que puede ser un compañero, o puede ser el papá, el otro papá de chiquito, entonces tenemos que recolectar las firmas para que todo lleve con... Pero también nos pide la carta de asentamiento informado, que esa es la 2810-009-014. Entonces ahí, nosotros con un lenguaje más preciso hacia papás y hacia niños, nosotros tenemos que solicitar que ellos nos autoricen. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros empezamos a no tener el proceso, a lo mejor dices, ¿por qué me vas a preguntar esto? A veces se sienten un poquito como que intimidados. Entonces se platica. Tenemos en ese momento psicólogos que fueron los que aplicaron los instrumentos, fueron quienes les dieron las solicitudes a los papás, quienes les comentaron cómo iba a ser el proceso. Si los papás y los niños aceptaban, se firmaba el consentimiento y el asentamiento informal. La que sigue, por favor. Después nosotros lo metimos al CIRESIS, que es nuestro comité, donde nos aprobaron el protocolo, dándonos el registro 2022-2511-034. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a entrar. Ansiedad. Nosotros utilizamos un instrumento que se llama CMARS-2, que consta de 49 reactivos y tiene un alfa de Cronbach de 0.86. También utilizamos otro estudio que se llama el COSNA, que también tiene un alfa de Cronbach de 0.85. Agradezco al escritor porque nos dirigimos directamente con él y él nos aseguró más o menos cómo era este protocolo. La obesidad, nosotros utilizamos la escala del CDC, que quiere decir nosotros al entrar en una plataforma le pones la fecha exacta del niño que nació, le pones cuánto pesó, cuánto midió y el día que tú lo estás valorando te va a dar los percentiles. Entonces es muy específico para decir si el niño tiene obesidad, tiene sobrepeso o está en su peso normal. La que sigue, por favor. Entonces, ya entrando en el la primera valoración, nos va. ¿Tiene defensividad? ¿Tiene unos factores fisiológicos, inquietud o social? Entonces, vamos a valorar que estos tres, que es la social, la inquietud y la fisiológica, son las que se evalúan. Hay otra que se llama defensividad y la ansiedad total. ¿Qué quiere decir? Este instrumento tiene una base de que decir, si tú tienes un valor, la que sigue, muy alto, en el índice de respuestas inconsistentes, es como una forma de decir que está contestando bien el niño y no es un sesgo del evaluador o te está mintiendo. Y entonces es como un candadito. Si nosotros encontramos un INS mayor de 7 o 8, nos está refiriendo que el test se tiene que repetir o está mal tomado. La que sigue, por favor. La ansiedad total, entonces va a dar lo fisiológica, lo social y la inquietud. Cuando nos dan un valor de 71 es extremadamente problemático. Se espera que los niños, igualmente que en el otro protocolo referente, deben estar en 40 a 60 puntos. Al estar en 40 a 60 puntos está bien, pero si sube más, entonces hay un área de oportunidad. La que sigue, por favor. Esta es la escala de COSNA. Recuerden hace ratito todas las teorías que vimos y la escala de COSNA tiene precisamente, está implementando todo eso. Tengo una fobia social, tengo una percepción, ¿cómo estoy trabajando? Entonces los valores van a estar en estas escalas. Es una escala continua que va a ir en valor de 1 a 3. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver. Edad y género, vimos que la edad más común se presentó de 10 años. Hace ratito en las diferentes teorías, se recuerdan que decíamos que el 20% tenía obesidad en menores de 10 años. Entonces también cuadra aquí en esta parte. La que sigue, por favor. La frecuencia de edad, vamos a ver que nos salió aquí, ya lo habíamos comentado, en una edad promedio de 9, 10 añitos. La que sigue, por favor. Vamos a ver ahora sí la relación entre culpa y COSNA. Entonces, si nosotros aquí vemos en nuestra tabla, tenemos una media aquí perfectamente
dada un poquito hacia la derecha, sin embargo, sí encontramos niños que han tenido un poquito de culpa. Recordemos que la culpa es una forma de cuidarse a sí mismo, no es malo tener culpa, al contrario, es una forma de defendernos, pero tampoco ni mucho, ni tanto. Entonces, lo esperado de ellos, sí se encontró un poco de culpa, bueno, sí se encontró en el rango continuo, significancia en esta parte, la distribución con la fórmula de Kolmogorov-Smirnov nos salió en 0.05, que nos refiere que no tiene una distribución normal, pero la media es de 8.28. La que sigue, por favor. Aquí vemos otra vez las gráficas de fisiológico, que nos salió también en una media de 37, pero tampoco la distribución no es normal. Y tenemos aquí el social, que sale en 42.32. La que sigue, por favor. En la defensiva, igualmente, tenemos una media de 40 y en la inquietud tenemos una media de 47. La que sigue, por favor. De acuerdo al total del CELMARS-2 nos sale en una media de 42. ¿Se acuerdan que hace ratito estábamos diciendo si sale de 40 a 60? Es lo esperado. La que sigue, por favor. Sin embargo, al hacer la relación en obesidad y ansiedad, nos sale que con una chi cuadrada de 0.73, que quiere decir que no hay una relación. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Hay una relación entre ansiedad y culpa, no es significativa. La que sigue, por favor. Relacionamos peso y sexo. En literatura nos refiere que a veces las mujeres tenemos un índice mayor de ansiedad, tenemos mayor obesidad, pero también al cruce salió con una chi cuadrada de 0.29. Entonces no hay una relación, nosotros no la encontramos. La que sigue, por favor. Al hacer la correlación, a tener o no tener una distribución normal, hicimos una Rhodes-Spearman, donde vimos que nos salió en edad de 0.10, en culpa 0.23, y lo demás no nos salió con significancia. ¿La que sigue, por favor? Y entonces quisimos ver cómo está también el índice de respuesta inconsciente. ¿Se acuerdan que este es un candadito que se había comentado para saber si estaban bien tomadas esas gráficas? Nos salió en 3.2, que quiere decir que no suben ni al 6. Entonces sí fueron bien tomadas estas encuestas. La que sigue, por favor. Para ver si hay esa relación de culpa y en la obesidad, pues quisimos ver la significancia. Nos salió en 0.016 y nos salió un R cuadrado de 0.90. Entonces sí hay una relación entre culpa y obesidad, que fueron de los diagnósticos que nos salieron. La que sigue, por favor. Es muy importante en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos varias estrategias, sobre todo, ahí les puse la página principal donde nosotros tenemos que ver lo que es la prevención, tenemos que ver a la familia en todo el contexto social, cultural, alimentario. Por eso, también nosotros en el instituto contamos con Trabajo Social, que tiene algo que se llama Chiquitins, e invitamos a los niños a que hagan ejercicio, comida, dieta. Entonces hacemos diferentes estrategias para quitar todos estos procesos como prevención y les enseñamos el plato del buen día. Entonces, pues, realmente el instituto está apostando muchísimo y aportando hacia lo preventivo. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está nuestro QR para nuestra bibliografía. Y también la que sigue. Pues aquí estamos todos los que somos parte también del equipo, que fueron los que están en la UMF 23, que también son parte de este estudio y protocolo, que sin ellos también no se hubiera logrado. Somos un gran equipo de trabajo y pues ahí están cada una de las preguntas que corresponden a cada uno de los factores. Pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Claro que sí. ¿Del auditorio? Adelante. Van a ser muy fuertes las preguntas. Claro que sí. Adelante. No sé, siempre uno escuchaba cuando uno tenía los hijos que, ay, está gordito, está bien alimentadito, está bien cuidadito. Y si el niño era delgadito, ay, pobrecito, el niño está enfermito, no sé qué, ¿no? Personalmente sufrí mucho con la obesidad en mi adolescencia, porque yo usaba vestido por lo gordita. No sé por qué era gordita, porque siempre como que me cuidaban la comida. Entonces mis compañeras me decían, ay, pobrecita Amanda, no va a tener novio porque como es gordita.
Bueno, pero en ese momento a mí no me preocupaba lo del novio, pero sí me preocupaba que era bien gordita, que mis vestidos le quedaban buenos a mi prima embarazada de 9 meses. Sí, o sea, era de esa magnitud. Pero también como de un momento a otro empecé como a bajar así sin nada y bien. Pero sí creo que los niños gorditos sufren mucho. Sí. Y además que ellos también a veces se incapacitan, ellos mismos diciendo, no puedo hacer ejercicio porque es que me canso, me desmayo, el corazón se me acelera, no sé qué. Sí, entonces ellos mismos como que se crean también unas cosas. Pero yo quiero preguntarle también si entendí bien que la ansiedad no tiene relación con esto. Nosotros al ocupar un test validado, pero no quiere decir, todos los test, el AFRA-COMBAT es una evaluación que no es el 100%. Tenemos un error que forma parte de ese punto al 1. Ajá. Entonces, la población que nosotros obtuvimos fue de 73, que eso también sería un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque entre la población cuando es pequeñita, puede haber un mayor área de oportunidad. Por eso, cuando se validó esa escala, se hicieron en Michoacán, fueron más de 1,000 estudiantes, 1,000 niños. Ajá. Sin embargo, aquí hay un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos, de hecho hay una mira de hacerlo ya más general, en una unidad, de ver en una población mayor. La ansiedad tiene diferentes connotaciones, diferentes teorías, como ya la vimos. Este instrumento solamente nos está refiriendo a una parte de la población y nos está dando que la población que nosotros estudiamos no había una relación. Pero eso no quiere decir que la ansiedad tenga una relación con otra población. Se tiene que hacer con mayor población que nos podría dar otro resultado. Entre más población, el sesgo tiende a disminuir, entre menos población, el sesgo tiende a aumentar. Igual con de la culpa que habíamos comentado. Ya ahorita es el mismo, yo le agradezco esta parte, sí, porque es difícil hacerlo. Entonces hay un ciclo de esta patología que es una negación. Yo no lo entiendo. Entonces tengo que pasar a una aceptación y tengo que pasar a algo de decir, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que nosotros queremos ver. No nada más estamos viendo ansiedad y depresión en niños, estamos validando a adultos. Ahorita nosotros tenemos un sistema que es el PHQ-TP, donde le estamos viendo ansiedad, depresión y pánico a los pacientes adultos mayores, a todos, mayores de 20 años. Y entonces estamos viendo por poblaciones, estamos viendo exactamente qué podemos hacer con ellos. Este estudio es enfocado en niños, pero tenemos que seguir viendo. Ya encontré, si hay culpa, sí, pero esa culpa, ¿qué tan significante tiene que ser? Por eso vienen los programas preventivos que el Instituto Mexicano del Seguro Social está promoviendo para mejorar precisamente esta área. Igualmente estamos, ahorita se están tomando varios cursos que son de ética y de su misma, de cada uno de los trabajadores, desde los residentes hasta los médicos de base, están haciendo varios que se llama ética. Otro que es identidad IMSS, que lo estamos haciendo precisamente en clínica. Vamos a traer a los ponentes de 2 centros de capacitación para que capaciten de la unidad. Entonces estamos haciendo varias estrategias para que no nada más el trabajo sea del niño, tiene que ser de la mamá, porque también existe él y ella, existe una de aceptación en las personas que tienen alguna enfermedad que sea diabetes o hipertensión. Hay el número de proyectos que hace el instituto precisamente para ir viendo cada uno de los factores que podamos nosotros cambiar y mejorar. ¿Hay una predisposición a uno ser gordito? Genéticamente, sin embargo, para eso precisamente vienen las estrategias del plato del comer. Si yo ya, por ejemplo, aquí el doctor pesó 5 kilos cuando nació, entonces él tenía una genética, pero entonces depende de los factores modificables. Hay factores no modificables, como son que son las genéticas. Nosotros no podemos decir que no va a ser diabético, que no va a ser hipertenso, pero sí podemos modificar el detonante del factor que puede ser que disminuyan esos factores y mejorar la calidad de vida. Por eso el encontrar a algunos niños que tengan culpa o que tengan ansiedad,
podemos incidir y darle tratamiento desde este inicio para que no vaya a evolucionar. Recordemos que la alta tasa de cuando los niños se quieren suicidar son en adolescentes, vamos a permitir que no lleguen a eso. Por ejemplo, los adultos mayores también tienen una tasa alta de incidencia de depresión. Entonces tenemos que buscarlos con estas estrategias que les comentamos que se están implementando en el instituto. Gracias, maestra. ¿Comentario o pregunta? Dos preguntas. Ok. Bueno, la primera sería, dentro de los programas de prevención que hace el instituto, ¿hay alguna articulación, por ejemplo, con el trabajo desde las familias y un acompañamiento pues en la escuela? Y la segunda pregunta sería más encaminada un poco a mirar cuáles serían como las recomendaciones o las sugerencias que se hacen a nivel de políticas públicas en salud, porque pues este tema me parece a mí que es más vital porque contrarrestaría un poco los efectos de esas. Sí, gracias. Es muy importante, sí. Nosotros tenemos un área, por ejemplo, es que trabajo social. Trabajo social, cuando se detecta algún proceso, en este momento, si yo encuentro a alguien que tiene pánico, nosotros tenemos unos UP, donde ya ellos se van, ya no es necesario directo decir, ay, dale un espacio, no, ya tengo un UP 36, tengo un UP tal, y entonces el compañero ya sabe lo que tiene que hacer y va con otro compañero y en ese momento se da el tratamiento. Igual en los niños, nosotros ahorita estamos buscando las estrategias de, ya lo detectaste, ahora qué vas a hacer. Sí, en las escuelas gubernamentales y también en las no gubernamentales hay psicólogos, hay en UCEP, no recuerdo bien el nombre, que es un área donde ellos se pueden derivar. Tenemos el DIF, que es también una sede gubernamental, donde se puede dar atención a los niños que no tienen seguridad social, pero si nosotros tenemos seguridad social y están valorados en nuestra área, podemos darles un pase a un segundo nivel para que sean valorados ya más concisamente a los niños que salieron con alguna patología. Doctor Víctor. Es importante comentarles, doctora, nuestro sistema de salud es muy diferente aquí en Colombia, entonces coméntanos un poquito de la seguridad social, cómo está en nuestro país. Ok, nosotros la seguridad social, nuestros trabajadores, de acuerdo al artículo 123, apartado 29, refiere que nosotros tenemos que tener una seguridad social a los trabajadores. Por eso salió el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se hizo para los trabajadores. Nuestros trabajadores refieren que se enfermaban, tenían a sus familias, la protección social. Entonces, se genera el Instituto Mexicano del Seguro Social y se implementa. ¿Eres trabajador? Sí. Bueno, entonces, como tus derechos, te tengo que dar seguridad social. Claro, los que están en un régimen normal, contratados. Entonces, el régimen del instituto entra y les da seguridad social, tanto a mejor guarderías, les da lo que son, se pueden hacer recreación. En la unidad de medicina de la familia 93 atrás tienen para nadar, tienen crochet, tienen repujado, tienen N número de, es más, hasta donde son bien. Baile. Entonces tenemos un área que también es las personas que sufrieron algún accidente y tuvieron alguna amputación, se les renueva, se les da en el SECAR unas estrategias para que se vuelvan a los servicios de trabajo y entonces se vuelven otra vez capitablemente activos. Entonces el instituto no nada más les da atención a salud, sino también les da otras prioridades. También en el número de procesos que el instituto está buscando, que no nada más es un factor económico, sino también un factor social, donde nosotros podamos acoger y cuidar nuestros derechos bienes. Entonces, el trabajador, si soy yo, pues tengo derecho a mis hijos, si estoy bien casada, pues a mi esposo, o viceversa, a mi esposo a mis hijos. Por ejemplo, si el caballero es viudo o separado y tiene responsabilidad de su menor de edad, puede entrar a una guardería en su turno de trabajo. Entonces, realmente, el Instituto Mexicano de Seguro Social lo adoro. Yo también me pongo la camiseta. Adoro mi instituto y le debo mucho a ese instituto, porque ahí nací yo, ahí nació mi hijo, ahí nació mi hijo.
Y entonces es muy importante. Realmente la seguridad social nos cuida, pero también hay una parte donde no tienen seguridad social, pero también existe salubridad, que salubridad les da también atención sin cobrarles, les da cirugía, les da muchas cosas que ellos pueden obtener, que es muy diferente a otros países. Entonces la seguridad social en México se está buscando no desproteger a nuestra población. Muchas gracias. Gracias. De Perú. Sí, una pregunta. Y respecto al tema, ¿tú consideras, nosotros somos producto del siglo XX, consideras de que ahora es el siglo XXI con la masificación de las redes sociales, con los estereotipos que se generan a partir de las series y todas las cosas los productos que consumimos, crees que eso haya influido para que de repente estos márgenes aumenten? Porque, como se explicaba hace un momento, ¿no? La cuestión antes era muy coloquial, muy de familia, ¿no? Bonito, simpaticón. Pero ahora ya estoy sujeto a cómo me veo, cómo está la imagen, qué cosa me dice el Instagram, qué cosa me dice el Facebook y cómo me ven mis amigos. No sé qué tanta influencia crees tú de que tiene el resultado de tu trabajo y qué perspectiva le ves. ¿Esto aumentará? ¿Cómo va? Es una pregunta muy capciosa. Las redes sociales pueden tener diferentes connotaciones. Niños que tienen la posibilidad de entrar a esas redes sociales y niños que no tienen la posibilidad de entrar a esas redes sociales. También hay áreas rurales donde no tienen tanto acceso y todavía tienen solamente lo que es local. Recordemos que las normas y las leyes vienen de lo local. Entonces es muy importante ahorita con todas las tecnologías de la educación. Son niños que ya son nacidos como innatos en las tecnologías y entonces ellos tienen una perspectiva diferente. Nosotros somos alfabeticados en las tecnologías, estamos ahí viendo y de hecho ahorita precisamente tengo un maestro en el doctorado que precisamente nos refería, es que las tecnologías no son malas, solamente hay que saberlas utilizar. Tenemos que buscar las estrategias de cómo yo, mamá o papá, voy a modificar esto. Pues realmente me decía el doctor Forfán, siempre me decía, a mí la televisión me enseñó, pero porque le vemos el lado bueno. Pero cuando no vemos ese lado bueno y vemos, por ejemplo, no sé si ustedes vieron una serie N, no la puedo mencionar, pero tenía muchos destellos y los niños empezaron a convulsionar. Y entonces la quitaron de su región, por eso hay que tener mucho cuidado. También los candados que nosotros como papás tenemos que tener en los niños, porque sí va a haber N número de factores que pueden ver en el electrónico, pero también depende del filtrado. El día de ayer estábamos hablando de una decodificación y una recodificación. Yo me acuerdo de Vygotsky que decía, tú no vas a aprender, como decía Piaget, tú vas a usar diferentes estas connotaciones. Tenemos que llevar a los niños a una metacognición. Aprender a aprender. ¿Cómo voy a ver ese factor saber ser, saber hacer, saber convivir? Por eso parte de nuestros procesos son esos, la convivencia en las relaciones interpersonales de los residentes, que estamos viendo cómo nuestros médicos que ya están en activo, cómo se van a relacionar con sus pacientes. Entonces no nada más estamos viendo lo cognitivo, sino estamos viendo lo procedimental. Y que realmente cuando el instituto está apostando a lo que es el capital humano, pues va a ser sostenible. Igual nosotros como papás tenemos que hacer un factor que sea sostenible, que sean autónomos nuestros hijos, que no sea un conductismo nada más pasivo, que sea activo, pero todo depende de las estrategias que nosotros hagamos desde ahora. Muchas gracias, maestra. Un aplauso aquí. Muchas gracias. Bueno, usted es conocido y reconocido, don Santiago Ángel Cortés. Tengo los dos perfiles, tanto el de la Universidad Peruana de los Andes como el que usted nos ha facilitado en este momento. Él es médico cirujano, así como especialista en medicina legal, maestro de educación, con mención en docencia, investigación en educación superior, doctor en medicina y auditor médico. Ha cursado algunos diplomados en ética, bioética, medicina legal y malpraxis médica. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, así como de la Red Peruana de Formadores en Bioética y del Instituto Latinoamericano de Ciencias Forenses. Actualmente es director del Departamento Académico de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina Humana, presidente del Comité de Ética de la Facultad, la misma UCLA,
así como médico asistente de la unidad médico-legal y ex jefe de la unidad médico-legal 3 Junín. Sí. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Reciban un saludo de mi parte de Perú. Muy contento de poder compartir el día de hoy con ustedes. El trabajo que hemos presentado y ha sido considerado por los organizadores es el de resultados de la evaluación de proyectos de investigación durante la pandemia COVID-19 por un comité de ética en medicina. La siguiente. Lo que quiero es primero contextualizar. Yo vengo de la región Junín. La región Junín está ubicada en la parte central de mi país, de Perú, ¿no? Específicamente, Junín es una región cuya capital, si se quiere decir, ¿no? Es Huancayo. Ahí se ubica la Universidad Peruana Los Andes, su facultad de medicina, donde soy docente ya desde hace 16 años, ahora soy docente principal, y bueno, es el lugar donde se realizó esta investigación. La siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que cada nueva enfermedad o cada situación de salud que se presenta o cada fenómeno de salud genera de alguna manera inquietud y curiosidad hacia los médicos cirujanos por querer investigar. En ese contexto hay que tener en cuenta que la producción científica a veces de manera muy rápida comienza a producirse o en todo caso comienza a generar expectativa para poder desarrollar proyectos de investigación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta investigación tiene que estar dentro de los márgenes de los parámetros de la ética para ser desarrollada de la mejor manera, ya que si no se cuenta con estos elementos, corremos el riesgo de vulnerar derechos hacia los pacientes o en todo caso transgredir ciertas normas que podrían incluso llegar a generar algún tipo de perjuicio, ya sea desde el punto de vista físico o desde el punto de vista moral para aquellas personas que son participantes de las investigaciones que vayamos a desarrollar. Esa es la razón por la cual se hace o cobran importancia y relevancia los comités de ética en investigación. Los comités de ética en investigación, como sabemos, vienen a ser pues mecanismos o en todo caso instituciones que se forman al interior de ya sea las universidades o instituciones de salud con el fin de poder evaluar de manera independiente y autónoma los proyectos de investigación que se presentan y se ponen a consideración. Hay que tener en cuenta de que en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Salud, y el Instituto Nacional de Salud es el ente rector en todo lo que vienen a ser las consideraciones de orden ético y bioético que se tiene que tener por parte de cualquier institución o cualquier proyecto que involucre la atención o la interacción, ¿no?, dentro de estos campos, ya sea médicos o ya sean psicológicos. Al interior de la Universidad Peruana Los Andes se encuentra establecido un comité de ética. Este obedece o en todo caso sigue los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Salud. Los parámetros más importantes es lógicamente la interdisciplinariedad. Está formado no solamente por médicos, cuenta por ejemplo con ingenieros, químicos farmacéuticos, biólogos, médicos, una persona externa, ¿no?, para como una especie de veedor de la sociedad, y también un abogado para que pueda actuar de alguna manera como una especie de filtro desde el punto de vista legal para las decisiones que se puedan tomar. Entonces, este comité se encuentra instalado en la Facultad de Medicina Humana, y todo aquel estudiante, docente, residente o estudiante de posgrado que quiera acceder de repente a un grado académico o un título profesional, tiene obligatoriamente que contar con la opinión del comité de ética si es que quiere comenzar a desarrollar su proyecto de investigación, sea este cual sea. Entonces, por lo tanto, el filtro que se hace es prácticamente al 100% de las investigaciones que emite la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana de Los Andes.
Entonces, el motivo de este trabajo fue casualmente ver cuáles eran los resultados de esta evaluación, sobre todo en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Siguiente, por favor. Para ello se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo, como es casi la forma como trabajamos en medicina. En medicina nosotros manejamos un paradigma muy cuantitativo, a diferencia de las ciencias sociales, que son totalmente diferentes, son cualitativos. Observacional, transversal, la población estuvo conformada tanto por todo el total de trabajos de investigación que se pusieron a consideración de este comité de ética dentro del periodo prácticamente del año 2021. Esto es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, es decir, durante lo que viene a ser la declaración de emergencia nacional por la COVID-19. Se diseñó una ficha de recolección de datos para poder recoger todos estos, y los resultados se plantearon en las tablas estadísticas que les voy a presentar en un momento más. Hay que tener en cuenta de que desde el punto de vista ético también se solicitó el permiso institucional y se gestionó ante el Comité de Ética de la facultad. Siendo yo el presidente, lógicamente establecí los criterios de inhibición pertinentes que están establecidos dentro de nuestro reglamento para que pueda ser algo. Siguiente. Fueron los trabajos que se presentaron. Fíjense ustedes, fueron un total de 81 trabajos que durante todo ese periodo se pusieron a consideración. La mayoría de ellos, trabajos de orden descriptivo. Hay que tener en cuenta de que el grueso de los trabajos que se presentan en la Facultad de Medicina tienen una finalidad, que es la obtención del título profesional. Todo estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana de los Andes, la única forma de obtener el título profesional es a través de la sustentación de una tesis para tal fin, ¿no? A diferencia de las otras facultades de la misma universidad, donde, por ejemplo, hay exámenes de grado, hay trabajos de titulación, etcétera, etcétera, en nuestra facultad el 100% pasa por lo que va a ser la redacción de una tesis para poder optar el título profesional. Entonces, el 67.9% fueron de carácter descriptivo, el 30% analítico y solamente 1.24% experimental. Básicamente, este correspondió a un docente que hizo investigación de orden bioclínico en el contexto de la COVID-19. Fíjense ustedes, ahí está el 87.65% presentado por estudiantes, lógicamente el sustento se los di hace un momento, y fíjense ustedes que el 56.79% obedecía a investigaciones con fines de obtención del título profesional, ¿no? El tiempo de evaluación promedio de los proyectos es de 14 días, desde el momento que es presentada la solicitud, y lógicamente se reúne el comité para evaluar cada uno de los proyectos y emitir una opinión. La opinión puede ser o rechazado, o puede ser presentado con observaciones, o puede ser aceptado. Son los tres caminos que se tienen en luego de esta evaluación. La siguiente, por favor. Y este es los resultados específicos de los trabajos. Fíjense ustedes, el 87.65, ¿no?, fueron aprobados. Sin embargo, el 12.35 de los trabajos fueron observados. Y una situación importante que consideramos relevante tener en cuenta es los motivos de la observación. Y ahí está lo importante del trabajo, si se quiere decir. ¿Cuál fue la mayoría o cuál fue los casos más frecuentes de observación por el Comité de Ética? No protegiendo la identidad de los participantes. Y sabemos nosotros que la confidencialidad, el respeto hacia la persona, ¿no?, en cuanto a su integridad moral y a no verse identificado o estigmatizado de alguna manera, es un elemento muy importante dentro de la investigación, sobre todo de orden clínico, ¿no? Que nosotros incluyamos, por ejemplo, en la ficha de recolección de datos, elementos como nombre y apellido, número de cédula, creo que le llaman ustedes, en mi país es DNI, ¿no?, el Documento Nacional de Identidad, o el número de la historia clínica permite de manera indirecta, por ejemplo, acceder a información que puede ser privilegiada, que de repente pueda acoger o pueda permitirnos de alguna manera recoger datos que son personalísimos
Entonces, esa situación, por ejemplo, es una grave transgresión dentro de lo que viene a ser la integridad científica que se quiera dar a los proyectos de investigación que se tengan. En segundo lugar, no se contaba con los permisos institucionales. Esto también es bastante importante. Nosotros a veces cometemos el grave error de que nos consideramos que como somos parte del hospital, como yo trabajo en el hospital, como yo trabajo en la universidad, entonces yo puedo comenzar a pasar cuestionarios, encuestas y recoger la información, cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de que esa población corresponde o constituye una población cautiva, si se quiere utilizar el término, que se corresponde a un lugar específico, que tiene de repente un director, que tiene de repente un grado de dependencia, y por lo tanto nosotros no podemos entrar alegremente y comenzar pues a repartir nuestras encuestas, así sea, ¿no?, el fin muy noble, que es generar ciencia, pero no podemos por eso darnos y rogarnos nosotros la posibilidad de atropellar a la institución y simplemente recoger la información de ella, ¿no? Entonces, esto lo consideramos de una manera muy importante y fue uno de los del segundo lugar dentro de lo que vienen a ser la observación. Y el último es que no contaba una adecuada elaboración del consentimiento informado. Elemento, como se señaló hace un momento, fundamental, porque toda persona tiene derecho a estar informado sobre quién es el investigador, cuáles son los objetivos que persigue esa investigación, qué tipo de instrumento será, cuánto tiempo va a durar esto y sobre todo cuáles son los fines para los cuales yo estoy recogiendo esa información y cómo lo voy a manejar posteriormente esta. Hay que tener en cuenta que las investigaciones pueden abarcar una esfera muy amplia de elementos. Yo puedo, como hace un momento se ha presentado, investigaciones en línea, que lógicamente son tremendamente vulnerables, y yo tengo que ver que los padres firmen el asentimiento informado, autorizando la participación de esto. Pero también tengo que tener en cuenta de que las investigaciones, desde el punto de vista médico, también incluyen, por ejemplo, esferas como la vida sexual, la vida moral, etcétera, y estas cosas, por ejemplo, requieren de que los instrumentos de recolección de datos cuenten con un adecuado diseño de consentimiento informado o asentimiento informado, dependiendo cuál sea. Esto, por ejemplo, también es una situación de orden preocupante, porque tenemos que preocuparnos de que esos comités no solamente se conviertan en un elemento meramente formal por el cual pasar, sino que tienen que asumir con real responsabilidad el papel que les corresponda, siendo críticos constructivos de los proyectos de investigación que se ponen a su consideración, ¿no? Los 10 proyectos que se declararon observados, finalmente levantaron las observaciones y pudieron desarrollar la investigación prevista. La siguiente, por favor. Entonces, de esto tenemos que tomar conciencia, ¿no? O sea, la COVID-19 ha generado mucho interés y de hecho, creo que nosotros hemos visto en algún momento las revistas, los periódicos, las redes sociales y la gran producción de información que se tuvo en relación a COVID-19 en los aspectos terapéuticos, de tratamiento, de prevención, etcétera, etcétera. Muchas veces información que puede ser de alta calidad, como muchas veces muy distorsionada. Entonces hay que preocuparnos de que la investigación siempre sea de alta calidad, y uno de los filtros más importantes que tenemos es casualmente los comités de ética, ¿no? Donde no solamente evaluamos cuáles son los objetivos de la investigación, sino la metodología que va a seguir, ¿no? A fin de que verifiquemos que no transgreda a ninguno de los participantes, como ya lo señalé. En ese contexto, los comités éticos en investigación cubran un real papel de filtros para poder, de alguna manera, advertirle al investigador el potencial problema que pueda haber en relación al desarrollo de la investigación que está programada, hacer sugerencias para que esto se mejore y al mismo tiempo establecer los mecanismos de seguimiento y verificación a fin de que realmente esta se desarrolle sin que pueda producir ningún daño desde el punto de vista físico o moral.
el consentimiento informado y algunos de los elementos que he mencionado como transgredidos deben movernos a nosotros a hacer los elementos de especial observación por parte de los comités de ética. Se tienen que verificar la calidad de los instrumentos, la metodología, la población a la cual está dirigido esto y asegurarnos de que el daño y el impacto sea el menor posible. Por lo tanto, entonces, estos comités de éticas tienen que cumplir un papel importante, sobre todo ciñéndose a lo que vienen a ser parámetros y la discusión por parte de sus integrantes a fin de que estas investigaciones garanticen pues, los objetivos para los cuales fueron planteadas. La siguiente. Simplemente señalar como conclusiones del trabajo que la mayoría de de los proyectos que se pusieron a consideración del Comité de Ética fueron considerados aceptables, ya lo habíamos dicho, más superando el 80%. El grupo declarado observado llegó a levantar las observaciones y, como ya lo hemos dicho, prácticamente las observaciones principales fue por la no protección de datos por parte de los participantes, no contar con permisos institucionales y, lógicamente, tener defectos o no alcanzar, no tener o no contar con los consentimientos informados debidamente preparados o que formando parte de esto. Siguiente. Bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración del siguiente, por favor. Ya nos ha presentado amablemente el colega de Argentina. La última, si fuera tan amable. Y solamente para finalizar mi participación, decirles de que Perú no solamente es Machu Picchu, que es nuestra maravilla y es nuestro orgullo, sino que también va más allá. Tenemos Arequipa, tenemos Ica y Paracas, que nos gusta mucho con mi esposa, Huancayo, que es la región central, donde ustedes tienen pues una maravilla en la gastronomía. Los esperamos con los brazos abiertos el que vengan por allá. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Mensaje patrocinado por Valle del Mántaro. Aquí al colega que ya me hizo argentino. El lema de la República Argentina es en unión y libertad. Así es que en unión y libertad me parece que las Américas deben de concitar la multiplicidad de agendas. Las tres investigaciones que hemos hoy atestiguado, pues son muy útiles en los diferentes contextos. Latinoamérica, estrictamente con el Caribe, tiene el reto de armonizar las agendas con Estados Unidos y Canadá, con Europa, con Asia-Pacífico y toda la multiplicidad de acuerdos internos subregionales que tenemos. En ese contexto, le quiero preguntar a nuestra colega sobre la red, cómo sumar a la red de investigación que se lidera, si se puede ampliar en el ámbito latinoamericano, que nos hable un minuto del Centro de Investigaciones, del Centro de Estudios del CIES, el Centro de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social, Investigación y Estudios de Seguridad Social, que fundó el INS, y, digamos, cómo potenciar el intercambio de investigaciones entre diversos países. Bueno, esta red es maravillosa. Es algo que es un compromiso cerca de 30 personas. Tenemos el apoyo de nuestro AD, entonces de todas nuestras autoridades. Para nosotros, el formar médicos, la formación de recursos humanos en el área de medicina, lo vimos con el COVID, la necesidad que teníamos, pero algo que me movió es cuando veo que ellos empiezan a renunciar, cuando desertan. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en una etapa formativa, cuando ellos hacen exámenes nacionales y se pelean por un lugar. Entonces, tiene que haber algo en la parte que no estamos cuidando, que estamos dejando de ver. Pueden ser los horarios, hemos estado leyendo mucho de Latinoamérica y creo que congeniamos en largas jornadas, en un extenuante esfuerzo que ellos hacen porque van una parte académica, una parte clínica y una parte de investigación. Pero al irse con esto, pues vimos que ellos van abandonando y lo dejan trunco. Entonces esto para nosotros, para la población, no puede ser.
porque necesitamos todavía médicos especialistas. Entonces, de ahí nace porque mejorar estos ambientes. Empezamos a ver que eran muchas aristas, como bien comentó la doctora Miriam, y pues en el código QR pues estamos abiertos a hacer trabajos colaborativos. Ya tuvimos un primer acercamiento con la universidad aquí en Colombia. Quisiéramos hacer, porque ahorita que lo veo es muy similar como llevan la parte de investigación los comités a como lo llevamos en México. Entonces, pues sí verlo, porque creo que es un problema común. Hay que decirle a Zoé, que es el actual director del IMSS, ¿cierto? Cierto. ¿Tiene usted relación con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social? No. Maestro, adelante, por favor. Como tal nosotros no, pero el instituto sí tiene esta relación con la Confederación Militar. Podemos hacer alguna relación si hay alguna necesidad. Yo sí puedo hacer una pregunta. Por favor. Nosotros tenemos un pequeño problema, doctor Cortés, con nuestros comités de ética. Nosotros hacemos hincapié que el comité de ética no revise metodología, por eso está el comité de investigación, porque se genera demasiado pérdida, demasiado tiempo en los dictámenes. El comité de investigación, el comité local de investigación, se debe dedicar completamente a evaluar los aspectos metodológicos, no los aspectos éticos, para eso está el comité de ética. Y el aspecto ético le compete evaluar los aspectos éticos, no metodológicos. Entonces, sí, tratamos de hacer esas diferencias, pero nos cuesta trabajo con los integrantes de los comités. Lo voy a decir de esta forma, espero que no suene muy agresivo, pero para ser parte de un comité de ética en nuestra institución requerimos una constancia de 2 horas, de un diplomado de ética, y ya con eso es suficiente. Yo creo que no son tan estrictas, y qué bueno de alguna forma, porque no necesitamos maestría, bueno, no necesitan ese tipo de estudios. Simplemente te puedes hacer un curso de 2 horas y ya puedes pertenecer al comité de ética. No así en el comité de investigación, que sí requiere toda una pleyada de estudios, de formación, etc. Pero no es el problema que tenemos en el comité de ética. Muchas veces no son los grandes expertos y se meten en el área de metodología y no rechazan proyectos por meterse en el área de metodología. Yo les insisto, no se metan en esa parte. Si bien es cierto que pueden hacerlo desde ahí, lo pueden objetar, nosotros insistimos mucho en que nada más se dediquen al aspecto metodológico, revisar la carta de consentimiento, la carta de sentimiento, cuidar, para eso están ellos, para defender los derechos de los pacientes, pero metodológicamente no, y nos rechazan muchos protocolos. Este problema que nosotros tenemos. Entiendo que ustedes como universidad se dedican más al pregrado, ¿no? Es más, el mayor pregrado. Nosotros nos dedicamos más a los de posgrado, que también es la ciudad más difícil, pero tenemos ese problema. También ya los ubicamos en el tiempo de dictamen. Tenemos un programa de 30 días, 27 días específicamente, tanto de ética como de investigación. Pero esa es mi duda. ¿Cuál es su opinión, cuál es su experiencia en cuanto a la ética, revisando metodológicamente base? Interesante pregunta, porque la universidad también se planteó eso. En la universidad, por ejemplo, el vicerrectorado de investigación, porque lógicamente nuestro ordenamiento académico en la universidad tiene 2 vicerrectorados, el académico y el de investigación. El vicerrectorado de investigación ha propuesto lo que usted dice. Efectivamente, tiene mucha razón. Ética, solamente de ética, y tiene que haber un revisor metodológico. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Han generado un sistema de asesor metodológico y asesor temático. Entonces pasa por esos 2 y ellos ven la parte. Pero ¿qué es lo que ocurre? De que nosotros, actualmente, toda la región Junín no tiene ningún comité de investigación bioclínico de salud acreditado o respaldado por el Instituto Nacional de Salud. O sea, yo quiero hacer un ensayo clínico en Junín, yo tengo que viajar a Lima y presentarlo en Lima, porque ellos nos dicen, el Instituto Nacional de Salud dice, para yo reconocer a un comité de ética en salud a nivel Perú, tiene que tener los siguientes parámetros, y ellos han puesto esos parámetros. Y dentro de los parámetros del Instituto Nacional de Salud sí está la revisión metodológica, incluso los fondos, el financiamiento, de dónde se va a obtener, cuáles son los mecanismos de verificación y acompañamiento que se hace. Incluso el Instituto Nacional de Salud te puede paralizar, como de repente ocurre en algún momento, paralizar un proyecto que venga en desarrollo porque ahí se ha hecho esa transmisión, ¿no? Entonces no podemos calificar. Ni en toda la región Junín hay colegas que quieren hacer investigación bioclínica
Y de hecho, la pasan por la universidad, pero cuando la quieren publicar en una revista de Scopus, en una revista de WOS, tienen el problema de que el comité de ética solamente ha visto eso y no está en un comité de ética reconocido a nivel nacional. Entonces, para responder a la pregunta de manera puntual, considero que sí, las personas que manejan ética deberían trabajar eso, deberían trabajar esa parte. Tener una preparación, efectivamente, de hecho, el CONCITEC, ¿no?, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú, tiene en línea, y cualquiera puede acceder a pequeños diplomados de buenas conductas y prácticas en investigación de salud, y te mandan los diplomas digitales. O sea, tú lo puedes, desde cualquier parte del mundo, hacerlo. Y tienes una acreditación por el CONCITEC peruano. Entonces, eso es suficiente actualmente para ser parte de un comité de ética en la Facultad de Medicina. Y estamos trabajando la parte metodológica con el sistema que señalaba hace un momento. Pero el problema es de que no llegamos al estándar que nos pide el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Para la facultad, para la universidad, está muy bien. Pero para salir al exterior, ese es el gran problema. La vinculación es estratégica. Es cuando vemos que no basta conocer de los temas, hay que incidir en los sistemas y retomar el campo público de la política, que es precisamente la unión de interacción y ponernos de acuerdo, por eso la armonización. Celebro tener la oportunidad de haberles escuchado junto con ustedes a este auditorio y reiteremos un fuerte aplauso a las tres ponencias. Para que quede ahí sentado. Allá. No, alejados nunca. Es bueno, punto filosófico. Whisky como whisky. Bueno, y tequila. Tequila. Tequila o pisco. Tequila o pisco. Pisco. Exacto. Pisco con tequila es doble. Doctora Eli, Por favor, como son parte de la... por favor. Y esta se la vamos a enviar a Zoe. Por favor. Desaguardiente. Igual. Me encanta ese sonido, me encanta. Gracias. Gracias. No, gracias. No, al contrario, justo. Gracias. Creo que también. Sí, Gracias. Un placer. Gracias. Doctora, muy inteligente. No, es una maravilla. Sí, guau. Pero quizás se puede hacer que hasta... ¿Qué es lo que pasa? Sí, No te digo. correcto. También pasamos. No, ¿qué más? Nosotros no tenemos un profesor que está en la universidad, está en la revista de la universidad y por lo tanto no hay problema, no hay inconveniente. Pero cuando quieres hacer un ensayo bioquímico, que ya pues tiene exigencia y todo eso, ahí sí sonamos. Ahí sonamos porque no. En nuestro caso no es sencillo, No, pero para lo que es ensayos bioclínicos. Pero otra investigación, no sé, es difícil a veces para poder hacer. Por ejemplo, ahorita hemos tenido un colega que bueno, él es anatomopatólogo y ha hecho unos estudios con dióxido de cloro con los cubitos y un colega me dice, oye, pero si eso es tóxico, ¿cómo los envenenados? Y todo su trabajo doctoral, que ha hecho medio año, le han dicho no pasa, y no pasa, y no pasa.